Bendiciones, mis amados. Bueno, ya estamos próximos a la Semana de Acción de Gracia en los Estados Unidos, pero también es un avance de la iglesia en el mundo. Y me alegra ver cómo la iglesia está creciendo de una manera arrolladora en lo que el Señor vino a hacer: establecer su reino, que haya gloria de Dios y poder de Dios. Es una bendición. Pero estamos hablando sobre la puerta y hablamos desde el principio que, igual que cuando manejamos el tabernáculo de Moisés, el atrio exterior, a quien nadie le da importancia, era muy importante en el tabernáculo. Antes de pasar a hacer todos los oficios, tenemos que hoy, en el tabernáculo hecho de Dios en nuestros corazones, una de las cosas más importantes después de arrepentirse, porque nadie puede tener el santuario de Dios en su corazón si primero no es hijo. Una vez que eres hijo, se supone que ya pasaste por el atrio exterior y que ahora estás para ministrar en el santuario de Dios. Entonces el santuario de Dios empieza con la puerta, y Él dijo que Él era la puerta. Cuando nosotros entendemos esto y podemos desarrollar, vivir lo que es la puerta, siento que Él dijo que Él era la puerta, tenemos que entender que ella nos lleva al sistema espiritual divino. Y en el capítulo anterior estuvimos hablando de que esto solo se logra en base a una intimidad con Él, allí en lo secreto. Porque para ejercer todo lo que la puerta dice, es necesario estar en comunión con la puerta, y si es la puerta, pues tenemos que tener comunión con Él, porque es la única manera de escuchar su voz. Él dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Una vez que abre la puerta, esta que es la que representaba aquí en el tabernáculo, que ahora está en nosotros ese santuario, pero Él sigue siendo la puerta. Y hablamos del significado de esa puerta, y tengo que hacer énfasis siempre en ella porque es muy importante. Es muy importante que esa puerta está tipificada por lo que Él hizo, por lo que Él era, antes de que cualquier cosa fuera, y lo que Él desarrolló y lo que Él probó que era bueno. Y es que Cristo se le dio un cuerpo. Ese cuerpo se llamó Jesús, y en ese cuerpo se encarnó Cristo. Ahora, Cristo es el conjunto de las palabras que salen del corazón de Dios, que forman nuestra fe. Entonces, la puerta tipifica al Señor, pero tenemos que aprender que la tipificación de la puerta está en la fe. Ahora, ¿para qué necesitamos fe? Necesitamos fe para que ella pueda crear en el mundo físico un mundo espiritual preparado por el mismo Cristo. Entonces tiene que crear unas esperanzas. Ahora, unas esperanzas de que Cristo, Dios, lo que anuncia en la fe, lo va a hacer. Eso es lo que va a crear las esperanzas. Ahora, las esperanzas, si están en nuestra fuerza, vamos a flaquear. Pero si los pilares de la esperanza, como lo miramos en muchos capítulos anteriores, es el amor de Dios, se sostiene por el amor de Dios, y saber que Dios nos ama de tal manera que preparó un cuerpo para Cristo, y desde antes que cualquier cosa fuera,
Dice la Biblia en Apocalipsis que Él fue inmolado antes de que el mundo fuera mundo. O sea, ¿de qué manera nos amó Dios? Entonces, cuando nuestras esperanzas están sostenidas en que el que las va a hacer porque si decidió venir por nosotros y morir por nosotros, ¿cuánto más no hará para salvarnos hoy? Son unas esperanzas enraizadas en el amor de Dios. Entonces la fe se hace activa, una fe activa con esperanzas vivas, basado en cuanto Dios nos ama, nos justifica todos los días en nuestras necesidades. Eso es lo que es la puerta. Eso es algo que el rey David, sin tener todo el desarrollo de los libros del Nuevo Testamento que enseñan esto, porque lo que fue escrito, perdón, tomo gasolina. Lo que fue escrito por muchos de los profetas fue escrito para nosotros. Pero la vida del rey David, habiendo crecido con el despotismo de sus hermanos, ya que era medio hermano con ellos, tuvo que aferrarse a Dios como padre, y él aprendió el valor de esta paternidad. Y al él poder valorar esto, siempre tú vas a ver en todos los escritos del rey David hablando con propiedad de su Padre Dios y las cosas que por amor su Padre Dios haría por él. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la puerta, y el Señor toca en Juan capítulo 10, habla sobre un corral público, porque es que hay un portero que abre al pastor de las ovejas, o sea, y que el pastor saca sus ovejas y comienza a haber un tratamiento de pastor, oveja que reconoce la voz de su pastor, que no sigue a un salteador. Y entonces, para poder hacer énfasis sobre el trabajo de la puerta, el pastor, y a dónde lleva el pastor a sus ovejas y cómo le siguen, pues he tomado como base el Salmo 23, algo que yo no creo que haya una creencia en donde el Señor Jesús esté de por medio que no conozca del Salmo 23. Entonces el Salmo 23 dice en uno de sus apuntes lo siguiente: el Señor es mi pastor. Aquí cuando David empieza en este primer renglón, en la Biblia Reina Valera dice Jehová es mi pastor, que la palabra Jehová es correcta porque es la traducción de la palabra Yahweh. Cuando yo en mi Biblia leo el Señor significa Yahweh, ya que es lo mismo, la misma traducción para escribir Jehová. Es mi pastor, y ya habla del Dios Raf, el Dios protector, el cuidador, el sustentador, el alimentador. Entonces, cuando David empieza a hablar de que por cuanto el Yahweh, el Dios Jehová, y es mi pastor, el Dios Raf, comienza a colocar estos dos nombres por delante, y después dice, nada me faltará, está hablando en futuro. Ya ahí tenemos que detenernos para mirar qué es lo que David está relacionando en el Salmo 23, tratándose él como oveja y Dios su Padre como pastor. Entonces hice algunas anotaciones aquí. El Señor es mi pastor, o sea, el Dios Jehová en las traducciones que tenemos, o el Yahweh en el original, el absoluto en fidelidad, el yo soy. El que cuando habla, lo que habla sucede, y si promete, lo hace. Por eso es absoluto en fidelidad. Cuando David está empezando el Salmo de esta manera,
hablándole al Dios como el Dios Yahweh, el Dios Jehová, está hablando que lo que Él va a decir a continuación, Él está seguro de que su Padre, el Dios, el que es siempre fiel a todo lo que Él dice, va a hacer lo que le ha dicho. Y esto es muy importante en la puerta, porque cuando nosotros entramos a nuestro santuario, al de Dios en nosotros, porque tenemos que hacer el santuario de Dios nuestro. Él lo hizo, es de Él, pero está en nosotros, como está encarnado en nosotros, es nuestro. El santuario de Dios en nosotros es nuestro. La puerta es nuestra. Entonces, cuando estamos interpretando el Salmo 23 paralelo a Juan 10, donde el Señor Jesús empezó a hablar de la relación pastor-oveja, oveja-pastor, y tenemos lo que David escribe en el Salmo 23 y empieza con el Yahweh o con el Jehová en nuestro idioma, estamos hablando de que usted comienza a disfrutar la puerta cuando usted puede y es capaz, después de haber conocido la sabiduría y entenderla, vivir sus días, día a día, semana tras semana, tiempo tras tiempo, sin importar las circunstancias en que usted esté, porque Él no dijo que nos iba a quitar de las circunstancias adversas, sino que tuviéramos confianza que Él las había vencido. Cuando usted está en medio de las circunstancias adversas, como el mismo David que estuvo contra osos, contra tigres, contra Goliat, contra gigantes, contra enemigos, y siempre su Dios, del que Él hablaba, el Yahweh, el Jehová, el que es eternamente fiel, el que es eternamente en poder, fiel a todo lo que ha dicho. Cuando nos apropiamos de ese primer pilar de la puerta y sabemos que todas las cosas que hemos escuchado en nuestra fe, lo que conocemos como promesas o herencia, no solamente es conocimiento, o es solamente entender o comprender lo que eso dice. No, es que nosotros vivamos, es hagamos, por la fidelidad que conocemos y las pruebas indubitables de que lo que Él dijo lo ha hecho siempre, que todo lo que Él ha hablado en la Escritura siempre se ha cumplido. Y si tenemos esa prueba de los hombres de la Biblia, de todos los que conocemos a nuestro alrededor que le han creído a Dios y Dios les ha cumplido, ¿por qué tú no puedes creer hoy que cada cosa Él la hará? Ahora, tenemos un problema. Si lo que nosotros creemos no nos produce fruto, quiere decir o no hemos creído o hemos colocado duda delante de lo que creemos, o lo que creemos no sirve. Porque el que conoce al Yahweh, al Jehová, al eternamente fiel, al que siempre hace lo que Él dice, ese vive aferrado a que su Dios hará por él. Ahora, la fidelidad de Dios se mide en el momento que tú empiezas a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Porque Él dijo que mis discípulos no son los que oyen, ni los que estudian, ni los que escriben. Los discípulos del Señor son los que hacen su palabra. Este es un tiempo en que la tierra está preparada para demostrar lo que hemos creído y para probar la fidelidad de Dios en nuestra fe. Ese es uno de los pilares básicos de la puerta. Ahí es donde empieza a moverse la dimensión de gloria y poder, porque estamos en el tiempo en que la iglesia va a ser avivada en pleno.
Ya no va a haber una élite de predicadores que solamente enseñan el poder y la gloria. Vamos a estar caminando en donde todas las personas, en todas sus casas, en todos los lugares, van a empezar a andar, a hablar y a ver el poder y la gloria del reino de Dios. Ese es el avivamiento que viene sobre la tierra. El Espíritu Santo derramado sobre toda carne como una luz resplandeciente en medio de las tinieblas en que está el mundo. El mundo no ha llegado a la posición en que está gratis. Sí, el hombre ha tenido muchos errores, pero esos errores son usados para bien. A mí me enseña la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por eso el tiempo es profético. Ahora, cuando nosotros miramos la segunda palabra, que él habla de que es mi pastor, no dice que va a ser, no dice que él desea hacerlo, que yo desearía que Dios fuera, no. Primero habla de la fidelidad de Dios al nombrar a el Señor como Jehová o el Yahweh. Y cuando lo nombra como mi pastor, el Raab, está nombrando lo siguiente. Mira lo que saqué de los escritos. Él es mi pastor, el Raab, el que cuida. Por eso es que él podía escribir en el Salmo 56:11, por ejemplo, cuando él decía que él alababa la palabra, y el siguiente renglón en el original dice, y honra la palabra, él podía decir, mi cuidador no está dormido, ni permitirá que mi pie resbale, porque él conoce esto, que el guarda no está dormido. Entonces, el Dios Raab, que es el pastor, mi pastor, el que me cuida, el que me mantiene. Es que el Salmo empieza muy poderosamente, porque habla no solamente de que Dios te cuida, sino que Dios te mantiene. Mantenerte es estarte dando la suplición, proveyéndote el trabajo que necesitas. Pero ¿cómo Dios te va a poder proveer cosas si eso está en un mundo espiritual? Por eso es que el apóstol Pablo hablaba de que estamos sentados con Jesucristo en lugares celestiales. Cuando tú no puedes estar sentado con Él, y el sentarse con Cristo es poder conocer la fidelidad de Él. Él es la palabra, Él es lo que se envía, Él es lo que crea, lo que transforma. Entonces, cuando estamos hablando de que Él nos cuida y nos mantiene, estamos hablando de que tenemos seguro nuestra provisión en el trabajo para nuestras esposas o esposos, si son mujeres que están escuchando, para nuestros hijos, para nuestras familias, para la obra del Señor. Qué importante involucrarnos en la obra del Señor, que cuando nosotros estamos trabajando, una de las cosas que genera más bendición es pensar que estamos trabajando anhelando recibir el fin de semana o la quincena o al fin del mes la semilla que Dios va a colocar en nuestra mano para colocar en la obra. Aquel que está a diario pensando más en la semilla que en la provisión, ese está asegurando que el Dios mi pastor, el Rab, siempre proveerá, y que su casa jamás tendrá carencia de alimento, ni de ropa, ni de techo, ni de pagar sus biles. ¿Por qué razón? Porque Él conoce la fidelidad de Dios. Por eso cuando empieza con el Yahweh y luego sigue con el Rab, en el primer renglón del Salmo 23, es poderoso poder vivir eso, y eso está en la puerta. Y entonces dice, el que me cuida, el que me mantiene, el que
me gobierna. Aquí llegamos a una pequeña dificultad. Recuerda que en Juan 10 habla de que el Señor va, el portero le abre, Él habla a sus ovejas. Las ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Cómo uno va a poder seguir a Dios si no se deja gobernar por Él? ¿Cómo tú vas a poder ver la fidelidad de Dios en lo que tú crees de la fe y de Dios si no nos dejamos gobernar por Él? ¿Cómo nos va a poder proteger y a poder mantener si no le entregamos el gobierno de nuestro ser al Señor? Mientras tengamos cosas que queremos soltar y otras que no queremos entregar, Él solo podrá hacer con aquellas que nosotros le entreguemos. Eso está igual que cuando tú quieres que Dios te bendiga, pero no empiezas a trabajar sobre lo que tú crees. Todas las cosas en el Evangelio están colocadas detrás de una palabra. La palabra tiene la orden para hacer algo, pero nosotros tenemos que movernos a hacer la orden que dice la palabra. Por eso el Deuteronomio 28 habla de bendiciones a la obediencia. Si tú obedeces, obtendrás lo que la palabra dice. Entonces aquel que se deja gobernar, Él lo alimenta, se hace su amigo, y esto sí que es importante, porque yo entiendo que es un privilegio muy grande ser hijo de Dios, pero nosotros que somos padres podemos darnos cuenta de esto. Hay cosas que tú no las cuentas a tus hijos, pero si tú tienes un amigo o una amiga, una mujer, una amiga, hay cosas que se cuentan en la intimidad con esas personas que no se le cuentan a un hijo. Y cuando él habla de amigo, no es que nos quite el título de hijo, o que nosotros digamos, no, yo prefiero hijo y no amigo. No, es que las dos son ofrecidas por Dios. Ser amigo de Dios es poder intimar en las cosas que un padre no le contaría a un hijo. Esto es poderoso, este encabezamiento del Salmo 23, al nombrar el Señor Yahweh y el Señor Raf. El que me defiende y me sana. Esto es maravilloso. Más adelantico vamos a hablar de este me defiende, porque es tan importante poder vivir la fidelidad de Dios para darnos cuenta de que no estamos solos, que Él está a nuestro lado caminando para defendernos, que cuando Él se queda en silencio no es que no esté trabajando, no, Él está haciendo las cosas que tú crees que te va a dar. Pero no es que se demore mucho porque le está costando trabajo, no. Es que el trabajo está en que lo que nos va a dar, tenemos que estar preparados para que nos la entregue, y a veces tiene que demorarse un poco porque es necesario que tú vayas a una dimensión de fe diferente, a una dimensión de fidelidad más profunda, a una de oración más profunda, de intercesión más profunda, porque ya llegó el tiempo de que paremos de estar como los niños que tienen mamila o todavía le dan tetero o mamadera, como le llaman en algunos lugares. No, ya tenemos que entrar a los intereses de Dios. Si ya tenemos tiempo en el Evangelio, lo normal ya no es que nuestras oraciones solo sean como los niños pequeños. Deme, a toda hora pidiendo. Llegó la hora de que le demos al Señor. Profeta, ¿y qué le puedo dar yo a Dios? Algo que a Él le encanta y que tenemos que hacerlo tú y yo. Interceder por los que no conocen del Señor.
La gloria y el poder del reino de Dios en el Evangelio solamente se va a ver, a fluir, cuando nosotros estemos interesados por las necesidades de los demás. Cuando nuestra motivación sea que ellos conozcan del Yahweh, de Jehová, el Dios fiel, y del Rab, el Dios que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, pero que también gobierna nuestra vida. Y empecemos a ministrar a todos, sin excepción de ninguna persona. Todo el que recibe al Señor no solamente recibe la salvación, recibe al Cristo, recibe al Espíritu Santo, el poder y la unción de Dios están disponibles, pero tenemos que hacer uso del Señor Jesucristo como puerta. Jamás nuestra fe será una fe activa, conquistadora, si no conocemos de su fidelidad. Y no conocemos de su protección, de su cuidado, del interés de Dios porque todo nos salga bien y que estemos disponibles para ser gobernados, pero al tiempo, vivir la fidelidad de Dios. El que me defiende, me sana y está pendiente de protegerme. Ese es mi Señor pastor. ¿Cómo te parece ese primer renglón del Salmo 23? Poderosísimo. Después dice, nada me faltará. Él está en el presente hablándole al futuro. Por cuanto yo conozco que Dios es mi pastor, el Raf, y que yo conozco que Él es mi Yahweh, mi Jehová, eternamente fiel y poderoso para hacer todo lo que me dijo que iba a hacer. Nada me va a faltar mañana, ni hoy, ni en 8 días, ni en un mes, ni en los años, y tendré una vejez en donde Él se encargará de todas las cosas, las mías, las de mi cónyuge, mis hijos, mis familias, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, toda mi descendencia. Porque conoce y vive la fidelidad de Dios. Entonces escribí así. Por eso David decía, nada me faltará si Él se encarga de mí. Claro. Si Dios se encarga de nosotros, nada nos va a faltar. Nada. En absoluto, en ningún tiempo. Y esto es lo que deseo y busco. Ahora, oye bien, lo que David decía que él anhelaba y deseaba y buscaba era estar constante y permanentemente viendo y estando en presencia del rostro de Dios. Porque no hay otra manera sino que en ese secreto de intimar con Él es donde la puerta nos hace una realidad en nuestras vidas. Eso es lo que deseo y busco, porque Él sabe dónde debo pastar. Una declaración que, aunque no aparece escrito de esta manera, es lo que David da a entender. Y ahora la vamos a leer para que tú mires. O sea, David está hablando que Dios sabe a dónde lo va a conducir a pastar. Y se afinca en el mismo salmo para decir lo siguiente. Porque Él sabe dónde debo pastar, pues Él visita primero en el día antes de que yo vaya, y ese antes miles de tiempos, y lo arregla para mí, y después me guía a Él. Y dice, habla de esto, que no es más que hacernos habitar en una morada espaciosa. Miremos lo que dice la Escritura. Dice, el Señor Jehová, o Yahweh, es mi pastor, o el Rab, nada me faltará. En lugares verdes. O sea, a David no le está interesando cómo están los pastos allá afuera.
Recuerda que el Señor habló en Juan 19 que uno entraba por la puerta. Ven, vamos a mirarlo. Y lo que traduce es que usted traspasa la puerta y al pasar la puerta usted recibe un tipo de información que cuando sale de vuelta al mundo donde estaba antes de la aflicción, todo lo ve diferente. Mira esto. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará. Salvo, entra y saldrá y hallará pastos. O sea, quiere decir que antes no había, porque es hallará. Donde él estaba no había la suplición que él necesitaba. Ahora entra por la puerta, él es la puerta, le entregan la salvación y después de que entra vuelve y regresa al mundo donde no había lo que él necesitaba y ahora lo haya. Entonces David dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Quiere decir que la información que se recibe al pasar la puerta es de tal manera que cambia completamente la visión que se tenía de donde nosotros estábamos, y no que regresemos allí y no esté, sino que ahora podemos ver los pastos verdes que antes no veíamos. Quiere decir que el Señor crea en donde nosotros no veíamos el alimento, y ese alimento puede comprender tu economía, puede componer la relación con tu esposa o tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, con el ministerio, con la obra, con lo que tú necesites, porque Dios es el nombre de lo que tú necesites. Sí, la necesidad tuya tiene nombre de Dios. Simplemente cree. Aférrate a su fidelidad. Y entiende que Él es el Dios que te mantiene, te cuida, te suple, te alimenta, es tu amigo, el que te defiende, el que te sana, pero déjate gobernar por Él. Entonces dice que en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. No solamente atravesar la puerta es poder recibir algo que al salir de la puerta, porque la vida espiritual es interna. Pero tú, ¿qué haríamos si lo que creemos no tiene transformación física al mundo en que nosotros vivimos? Sería ridículo la fe. Si no se puede materializar lo que yo creo, sería ridículo pensar en ella, creer en ella, moverme en ella. ¿Yo para qué quisiera un Dios que solamente se interesa en que yo esté gloria, aleluya, y me sienta a orar, y cuando salgo tengo la misma necesidad de los mismos problemas, y en vez de mermarse se aumentan? Todos tenemos momentos en que tenemos oposición, en que tenemos déficit, en que parece que no hay salida, pero eso no puede ser constante, no puede ser permanente. Dios está en función, debe de haber una respuesta. Si lo que nosotros creemos no exhibe la respuesta de lo que la promesa y la esperanza hablan, ¿para qué yo quiero un Dios que no puede hacer eso? Pero gracias a Él, que Él es grande, maravilloso. 21 años llevo conociendo al Señor, y lo que solamente he visto es su mano, su protección, cómo nos cuida, cómo nos hace muralla, cómo nos conduce. Le somos infieles, nos perdona, nos arrepentimos, regresamos, volvemos, y estamos cada vez crezca y crezca y crezca, hasta que llegas a un punto en que ya tú no quieres ni siquiera lo más mínimo que antes lo hacía automático, salir a hacerlo sin primero no preguntarle a su fidelidad, para obedecer y ser protegido, cuidado, guardado, provisto, alimentado, llevado. Es precioso. Y dice que cuando habla de lugares verdes,
En lugares de verdes pastos me hace descansar. Me hace descansar. No es que yo voy y descanso, no. Él me hace descansar. Me da el alimento que necesito, que es como la suplición de lo que yo tenga falta o carencia hoy. Y luego me hace descansar. El interés de Dios es que cuando yo alcanzo algo, yo disfrute lo que yo haga y pueda descansar mirando cómo Dios operó, pueda disfrutar la bendición. Como lo he dicho en tantos capítulos anteriores, hay gente que tiene muchas cosas y no sabe lo que tiene. Gente que tiene casas lujosísimas y nunca se da cuenta que tiene una casa de ese tamaño. La disfrutan otras personas. Gente que tiene unas piscinas impresionantes, nunca disfrutan la piscina. Cuando salen esas a fumarse un cigarrillo, un tabaco, a hacer droga, a coger alcohol, histéricos, llenos de problemas, y dan una vuelta caminando, pero los que la disfrutan son otros. Igual pasa con el coche, con todas las cosas. No, Dios dice que nos da nuestra provisión y nos hace disfrutar. O sea, disfrutas lo que Dios te da, lo saboreas, estás con alegría, estás con gozo, tú puedes ver que no fuiste tú, que eres Dios, y eso te produce el placer de tener un Padre que sí cumple lo que promete, porque dice que nos hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce. O sea que no solamente Él me hace estar en un lugar espacioso, en un lugar en donde yo puedo dormir, sestear, disfrutar lo que me está dando, sino que me llena de paz, de provisión, de gozo, pero al tiempo, en el descanso, Él aprovecha y me lleva a aguas tranquilas. Y las aguas representan en el Salmo 23 aliento, fortaleza, palabra de Dios que en medio de mi descanso me inyecta un reposo impresionante de que todavía lo que viene es mejor que lo que acabo de alcanzar. Disfruto en mi descanso la bendición que está por venir, porque las aguas significan palabra de Dios y son aguas tranquilas, de reposo. Hacia ahí me conduce en mi descanso. Dice así, en el versículo 3, cuando él habla de que él restaura mi alma, en el Salmo 23, cuando David habla de que el Señor restaura su alma, expresa que a pesar que las iniquidades prevalecen en él. O sea, esto es bien importante, porque caminamos hacia una perfección de la santidad. Caminamos hacia una perfección de la edificación de nuestra fe. Caminamos hacia una perfección de la vida en Dios y en el Espíritu. Eso es a lo que la iglesia está llamada. A salirse de sus cuatro paredes y comenzar a practicar las cosas que la llevan a la perfección. Porque la perfección no se logra solamente estudiando o leyendo o adquiriendo conocimiento y conocimiento. No, la práctica hace el maestro y el maestro con los años se vuelve perfecto. Ajá. Eso es lo que el Señor desea. Pero a pesar de que nosotros estamos en esa vía, todavía tenemos problemas con nuestra humildad, nuestra mansedumbre, con la arrogancia, con la petulancia. Puede que no bebamos, no matemos, no hagamos droga, no estemos en adulterio o en fornicación. Puede que no estemos en eso, pero a pesar de todo, para él pecado es el que mata es de este tamaño y el que miente sigue siendo de ese tamaño y el que es orgulloso sigue siendo del mismo tamaño. Para él pecado es pecado. Entonces él dice lo siguiente, que a pesar de su iniquidad,
Dios restaura su alma. Una persona es restaurada cuando coloca el lugar que tiene deteriorado para que sea arreglado. Eso significa arrepentimiento. Cuando David está hablando en el versículo 3 que él restaura mi alma, y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Lo que él está hablando es que a pesar de que él todavía tiene iniquidad y que todavía hay pecados que lo alcanzan y que prevalecen en él aunque él desea sacarlos, el deseo de Dios es restaurarlo a toda hora y que vaya camino a la perfección. O sea, la puerta, cuando habla de la fe y habla de la fidelidad de Dios en ella, y luego él enseña que él da esperanza. Una de las cosas de la esperanza es que aunque estemos sin imperfección, Dios siempre va a estar, siempre dispuesto para que perdonarnos y que avancemos. Lo único que hace decaer el esfuerzo de la mano de Dios es la práctica del pecado. Una cosa es que tú estés en debilidad y otra cosa es que tú ignores tus debilidades y los continúes practicando. Pero mientras haya un arrepentimiento genuino, en donde nosotros nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo al primero que le hace daño es al corazón de Dios, vamos a ser restaurados. Él va a estar restaurando nuestra alma porque el más interesado en que nosotros vamos hacia la perfección es el mismo Dios. ¿Por qué razón? Porque entre más nosotros caminemos en la presencia de Dios, más flujo divino va a haber corriendo a través de nosotros, siendo visible a los que no son salvos. Porque a ellos les he tenido que mostrar al Señor de la gloria. Él mismo dijo que no había venido para los sanos, sino para los enfermos. Entonces, si ese es el interés de Dios, en otros términos, el deseo de pecar puede habitar en uno. A sabiendas de esto, el Señor perdona nuestros pecados para acercarnos a Él. O sea, siempre el propósito de Dios es acercarnos a Él. Bueno el que se deja llevar a Él. Qué bueno es aquel que entiende esto de la restauración de el alma, que Él nos guía para hacernos justicia. Entonces aquel puede apreciar cuán bueno es nuestro Dios. Será un escogido el que pueda valorar esto, un bienaventurado que Dios lo toma para que more en los atrios de la bendición, donde será saciado con todo el bien de su casa. Allí es donde aprende que Él es mi Señor y mi pastor. Cuando nosotros estamos en este punto de poder reconocer cuán bueno es nuestro Dios, que a pesar de nuestras imperfecciones, Él siempre está dispuesto a ayudarnos para superar el error, la falta, el pecado, la equivocación, para poder llevarnos a un paso más adelante, para disfrutar de su fidelidad, para conocer de ese cuidado, de esa vigilancia de nuestro Dios. Por eso David decía en el Salmo 65 lo siguiente. Mira esto, Salmo 65, versículo 2. Oh, tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí. O sea, las debilidades seguían atacándolo, dice el rey David. Mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti.
Porque siempre que está mezclado el arrepentimiento, nosotros somos candidatos para estar disfrutando de los buenos pastos, del Dios Yahweh, del Dios Ra, el que nos cuida, nos protege. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. O sea, la clave es morar en él, porque dice que con grandes prodigios nos respondes en tu justicia, el Dios de nuestra salvación. O sea, el interés de Dios siempre va a ser que nosotros podamos enseñar de ese Dios Yahweh y de ese Dios Ra, el Dios que nos protege, nos cuida, que se encarga de estar primero en el día en que yo voy a llegar para prepararlo. Solamente dejémonos gobernar por Él. La puerta en el templo de Dios en nosotros, el Señor. Y tenemos que aprender a hacer uso de la puerta que es Él. Y algo importante en la fe es poder vivir la fidelidad de Dios en nuestra vida, sabiendo que Él está atento para suplirnos en todo tiempo. Eso es muy importante en la puerta. Por eso desde un principio les dije, nos vamos a demorar muchos capítulos en la puerta, porque la puerta es la entrada a todo el sistema espiritual de Dios. A todo el sistema espiritual de Dios. O sea, el reino de Dios no va a poder venir a nuestras vidas si nosotros no atravesamos la puerta, vivimos la puerta, porque nosotros no nos podemos quedar solamente en el ser espiritual. El ser espiritual tiene que salir a gobernar, a reinar, a enseñar el poder, la gloria de Dios en el mundo en que vivimos. Pero ya mi esposa me dijo que se me acabó el tiempo. Bueno, mis hermanos, estaremos hablando en los próximos capítulos sobre parte de la puerta que me hacen falta, porque necesitamos entrar en esa intimidad secreta con Dios y nadie lo va a poder lograr si no entiende que la puerta es la entrada al sistema espiritual para transformar el reino de Dios en nuestra vida. Te declaro bendición para todos estos días de acción de gracias, que disfrutes con los tuyos y recuerda que el único que detiene el reino, el poder y la gloria somos nosotros. No le eche más la culpa al diablo. Nosotros detenemos el flujo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, para su gloria. Espíritu Santo, amén y amén.